Shalom, Masejet Yom, en la página Chavzayin Amud Bet, estamos en la primera línea. Dice la Gemara, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, Zar shesider et ha'ma'aracha chayav. Dice Rabbi Yochanan, si un zar, el que no es Cohen, organizó la ma'aracha, que es la madera que se organiza sobre el mizbeach, si él lo hizo, tiene el castigo de mitad por haber hecho un trabajo del Cohen. Y otra vez sabemos que hay el arreglo de la ma'araja. Ahí hay dos ma'arajot. Hay una ma'araja donde se ponen los korbanot, otra ma'araja que de ellos se ponen korbanes encendidos para hacer la ktoret. Y después de organizar la ma'araja, hay la mitzvah de traer dos gzirei etzim, también otras dos maderas que se ponen sobre la ma'araja. Dice Rabbi Yochanan que la organización inicial de la ma'araja, si la hizo un zar, chayav. Dice entonces Rabbi Yochanan que entonces ¿qué tiene que hacer? Porca, tiene que desbaratarlo, vejoser vesodra, y volver a organizarlo. Pregunta la Gemara Maya Hanilei, que le ayudó a la ma'araja si otra vez el que lo hizo, el zar, que no es Cohen, vuelve a armarla. Ela porca zar vesodra Cohen. Lo que quiso decir es que el mismo zar puede desbaratarlo, eso sí puede hacerlo, y después lo vuelve a organizar el Cohen, y entonces es kasher. Pregunta la Gemara, Matkifla Rabbi Zeira. Pregunta Rabbi Zeira, ¿Vechiesh lecha avoda shekshera balayla upsula bezar? Dice Rabbi Zeira, la ma'araja, la organización inicial de la ma'araja es un trabajo que se hace en la noche. Pregunta Rabbi Zeira, ¿acaso existe un trabajo que es en la noche que si lo hizo un zar no es kasher? Entonces, quiere decir, Rabbi Zeira, es obvio que ese trabajo como es de noche, si lo hizo un zar, no tiene que ser pasul. Pregunta la Gemara, velo Varei evarim updarim. Tenemos la halajá con respecto a las partes, a los imurim de los korbanot, que pueden hacerse durante el día, pero muchas veces quedaban para la noche y se sacrifican durante la noche. Y en ellos, si un zar los hace, tiene mitad. Entonces vemos que hay algo de la noche que el zar no puede hacerlo. Dice la Gemara, sof avodah di mamai. Dice la Gemara, eso es algo aparte, porque las partes de los korbanot que se hicieron durante el día es solo completarlo del día, entonces es considerado algo de día, entonces en eso es diferente y el zar de verdad, chayav si lo hace. Pregunta Bagay Trumat Adeshen, también está Trumat Adeshen, que se hace, que se puede hacer en la noche, y el zar si lo hace también está pasul. Dice la Gemara, Tchilat avodah di mamai. Dice la Gemara, Trumat Adeshen es al revés. Eso no es considerado un trabajo de la noche, sino es considerado un trabajo que empieza el trabajo del día. Entonces es considerado trabajo del día. ¿De dónde lo aprendemos? De Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, Kidesh Yadav le Trumat Adeshen. El Cohen que hace Trumat Adeshen, que hizo Kiddush de las manos para hacer Trumat Adeshen, le Mahar Einot Tzarich le Kadesh, ya al día siguiente, durante el día, no tiene que hacer otra vez Kiddush, Shekvar Kidesh mitchilat avodah, porque ya hizo Kiddush al principio del trabajo. Entonces vemos que Trumat Adeshen ya es el principio del trabajo del día. Dice la Gemara, ve la kasha. Entonces quedamos con pregunta a lo que dijo Rabbi Yochanan. Él dijo que el que sidere ma'araja chayav, y vimos que es trabajo de noche. Dice la Gemara, ela ki itmar achi itmar. Que cuando fue dicho de esta forma. Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, zar shesider shnei gzirei etzim chayav. No, lo que Rabbi Yochanan está hablando es no de la ma'araja, sino de cuando se ponen los dos gzirei etzim sobre la ma'araja. O il vavodat yomi. Como es trabajo de día, entonces, si el zar los hizo, chayav mitad por hacer un trabajo de kohanim. Pregunta ahora, Matkifla Rove, Ela meatati bai pais. Dice Rove, si es tan importante, y eso es lo que van a explicar, que decir, si es un trabajo de día y el zar tiene el castigo de mitad, entonces quiere decir que tiene que tener un país. ¿Y por qué no tiene? Así preguntó Rove. Dice la Gemara, Ishtamitetei, se le olvidó, que decir, se le perdió. Hadetani, lo que se dice en la Braita, Mishe Zahab Trumat Adeshen, Zahab Besidur Ma'araja, Ubesidur Shnei Gzirei Etzim, que de verdad sí hay un país para los Gzirei Etzim. Entonces la pregunta no empieza, porque de verdad sí tiene un país por sí mismo. Ahora, de la pregunta de Rob entendemos, Le Meimra de Avodat Yom Bai Pais, Avodat Laila Lo Bai Pais. Resulta que un trabajo que es durante el día necesita país, pero los trabajos de la noche no necesitan país. Eso entendemos de la pregunta de Robert, porque Robert dijo, ahora que dijimos que Shnei Gzirei Etzim es un trabajo de día y que el zar tiene castigo de mitad, entonces necesita país. Quiere decir que solo lo que es durante el día necesita país.
porque de la noche no necesita pais. Sabemos que el que lleva, el que sacrifica las partes del corbán, los imurim, también se hace pais sobre eso, y eso se puede hacer durante la noche. Entonces la Gemara, sof avodah diyemama, y eso es considerado trabajo del día, porque eso completa el trabajo que se empezó sacrificando, haciéndole shchita al corbán durante el día. Entonces eso es considerado trabajo del día. Pregunta la Gemara, varei trumat hadeshen, que se puede hacer durante la noche, y se le hace pais. Dice la Gemara, mishuma se shaya. Eso también es una excepción por el hecho que ocurrió con trumat hadeshen, como vimos en la Mishnah, que dos kohanim corrieron y uno se cayó y se quebró el pie. Entonces eso es algo particular por lo que ocurrió, que se le hace pais. Sigue la Gemara, le meimbra davodat yom beshezar chayav alei amita bai pais en zar chayav alei amita lo bai pais. También de lo que la pregunta de Rob entendemos que solo porque concluimos que el que hace ese trabajo, si es zar, tiene mitad, necesita pais, quiere decir que solo aquellos trabajos que hay sobre ellos mitad es aquellos que necesitan pais. Varei shchita, y sabemos que shchita, no solamente que no hay mitad, shchita, un zar puede hacerla y hay pais sobre ella. Dice la Gemara, shani shchita de tchilat avodai. La Gemara, shchita es algo excepcional porque la shchita es el primer trabajo que se hace sobre un corbán. Se empieza con la shchita, y por la importancia y lo especial de ese trabajo, entonces eso es excepcional, que tiene pais, aunque el zar no solamente que no tiene mitad, sino también puede hacerlo y es kasher en eso. Dice la Gemara, Amar Marzutra vitem Ravashi vea anan lo tnan achi. Pregunta la Gemara, nosotros concluimos que los dos gzirei etzim es trabajo del día, porque vimos que todo lo que Rabbi Yochanan dijo que el zar tiene el castigo de mitad, puede ser solamente en un trabajo del día, como preguntó Rabbi Zeira. Entonces concluimos que gzirei etzim es trabajo del día, pero, pregunta la Gemara, nosotros no vemos así en la Mishnah. En la Mishnah, la próxima Mishnah, en el próximo capítulo, está escrito, Amar lahem hamemune tzeuhu imegia zman ashchita. Está escrito que el encargado les dice a los kohanim ir y revisar, es decir, ir y pararse en un lugar alto para ver que de verdad el sol ya empezó a salir, es decir, para saber que de verdad empezó el día, para saber que llegó el tiempo de la shchita. Entonces sabemos la shchita como tiene que ser durante el día, entonces hay que revisar y estar seguros que empezó el día. Entonces vemos que se revisa. Viluzman shnei gzirei eitzim lo ktanim. Y en la Mishnah, en esa Mishnah no está mencionado que se revisa si ya empezó el día para hacer el trabajo de los dos gzirei eitzim. Quiere decir que la shchita está en el día, pero los dos gzirei eitzim puede hacerse también en la noche, por eso no revisaron que ya empezó el día. Dice la Gemara, Achdeleitli takanta ktani, Achdeitlei takanta lo ketani. Dice la Gemara, hay una diferencia. Shchita, si se equivocaron y lo hicieron por error durante la noche, entonces no hay cómo corregirlo. Quiere decir, ese corbán es un corbán pasul y hay que quemarlo. Entonces, como en ese caso no hay solución, no hay cómo corregirlo, por lo tanto, revisaban que de verdad llegó el día, y no confían en la luz que ven en la azara misma, porque puede ser que eso viene de la luna. Entonces lo revisaban. Pero los dos gzirei etzim, ellos sí llegan a organizarlo durante la noche por error. Entonces no es algo que no se puede corregir. Muy simple, se vuelve a quitar. Si se dan cuenta que la luz era de la luna y no del sol, entonces lo que hacen es quitarlo y volver a organizarlo. Entonces, como es un trabajo que se puede corregir lo que se hizo, entonces no se preocupaban tanto de que tal vez se están equivocando y es la luz de la luna y no de la luz del sol. Entonces, en ese caso, no hacían ese esfuerzo de subirse a un lugar alto para revisarlo, sino confiaban en la luz que ven en la azara. Y la razón, como dijimos, es porque también si se equivocaron, se puede corregir. Y hasta aquí, Hafzain Amud Bey.